Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos al Centro Blecher. En el mes de abril iniciamos el curso central proponiendo un tema para desarrollarlo a lo largo de todo el año. Y lo fuimos profundizando en los sucesivos encuentros, condición que facilitó constituirnos en un grupo que viene trabajando fuertemente la temática ¿por qué curan las palabras? Por esta razón, y a propósito de la clase de hoy, vale la pena retomar los dos fragmentos clínicos trabajados en los encuentros anteriores, puesto que en ellos se pone de relieve quizá lo más esencial del psicoanálisis, que es la escucha y la cura por la palabra. Y asimismo, en función de la clase de hoy, las diferentes formas en que el cuerpo se hace presente en sesión a través de la palabra. Recordemos brevemente a aquel niño de 3 años que le fue derivado a Dolto por el pediatra, porque se quejaba que le dolía la cabeza, pero no se encontraba ninguna causa orgánica. Y cómo, a partir de la escucha analítica en su dimensión inconsciente, Dolto le pregunta, ¿dónde le duele la cabeza? Y el niño le señala en el muslo, cerca de la ingle, donde la mamá apoyaba la suya. La madre vivía aquejada de dolor de cabeza y el niño le dolía la cabeza de la mamá. El otro fragmento clínico que trabajamos y que viene al caso es el de Reich, el analista Reich que consulta a Freud porque padecía de un conjunto de síntomas que interferían en su vida y por momentos estorbaban su práctica clínica. Se trataba de accesos de mareos, de vómitos y diarrea acompañados de sensación de muerte, que fueron diagnosticados como una enfermedad comparable a la angina de pecho. Pero a pesar de seguir las indicaciones que los médicos le daban, los síntomas persistían. Al relatarle su padecimiento, Freud desestima que el que el diagnóstico, y Reich comienza a comprender que sus ataques eran síntomas de fenómenos de conversión. En estas dos viñetas clínicas observamos diferentes formas en las que el cuerpo se hace presente a través de la palabra y cómo incide la palabra sobre la afección corporal. En el material de Dolto, al niño no le dolía la cabeza. A quien le dolía la cabeza era a su madre que la apoyaba en la pierna del niño. Fue importante ubicar esta cuestión para que la escucha pueda liberar al niño de ser el portavoz de la madre. En cambio, la interpretación en Reich desencadenó la repetición de su sintomatología en sesión de manera leve, colaborando con su insight. A partir de estas dos viñetas clínicas, vemos que el modo en que curan las palabras es simétrico con el modo en que pueden enfermar. Pero hay otras maneras en las que las palabras del analista pueden auxiliar a su paciente. Por ejemplo, en aquellas ocasiones donde se vuelve necesario que cobre voz aquello que en el paciente nunca logró ser representado. Por eso, vamos a estudiar en esta oportunidad por qué curan las palabras en las afecciones psicosomáticas. Luego de esta introducción de nuestro curso central, le voy a dar la palabra al licenciado Juan Buqueri, quien va a encargarse de introducir la clase y además de coordinar el intercambio. Quiero presentarlo. En primer lugar, quiero decir algo muy importante, que es integrante y profesor del Centro Blecher. Además, sobre todo, no es además, es licenciado y profesor de psicología, analista en formación de la Asociación Psicoanalítica Argentina, docente e investigador de la Universidad de Morón, maestrando de la cohorte 2016 de la Maestría en Psicoanálisis USALAPA. Bueno, adelante. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Y en principio y ante todo, quisiera agradecerle a Mónica Amra, a la doctora Mónica Amra, directora del Centro de Estudios José Blecher, por invitarme a participar de esta actividad junto a destacadísimos psicoanalistas como son
la licenciada Azucena Tramontano y el doctor José Fishbein. Siguiendo el tópico del curso central del Centro de Estudios José Blecher, que este año es ¿Por qué curan las palabras?, en esta oportunidad nos convoca el tema La palabra en las afecciones psicosomáticas. Como ustedes saben, Freud, en la carta 52 a Fliess, plantea que las sucesivas transcripciones representan la obra psíquica de sucesivas épocas de la vida y que en cada límite de dos de esas épocas el material psíquico debe ser sometido a una traducción. Así, en la psiconeurosis es posible la traducción, es posible el pasaje de la pulsión a la palabra, sea esta palabra fallida o soñada. Lo que era ello va a pasar a ser inconsciente de la primera tópica, o dicho de otro modo, habrá pasaje del pictograma al enunciado, de la imagen a la mirada, de lo especular a lo especulable. Pero pregunto, ¿qué sucede en los casos donde este proceso se ve dificultado, como en los cuadros psicosomáticos que hoy nos convocan? Podemos decir que lo no representable, lo no traducible, se expresa básicamente en dolor, en daño real o somatosis. Así las cosas, la tragedia prevalece sobre el drama. Al respecto, Joyce McDougall plantea que en las afecciones psicosomáticas el daño físico es real y su descripción durante un análisis no revela a primera vista un conflicto neurótico o psicótico. El sentido es de orden presimbólico e interfiere en la representación de palabra. Es por esto que nuestra praxis debe tender a favorecer no solo la recuperación de un pasado que adquiere valor cuando puede ser representado, sino muchas veces las transformaciones o construcción de un pasado permanentemente presente. En este sentido, David Lieberman define el concepto de personalidad infantil, refiriéndose a las personas que utilizan el cuerpo como medio de manifestación de los conflictos, expresando las emociones a través de códigos somáticos, y no de otro modo. Es un estilo de comunicación con características regresivas que denuncia la falta de simbolización de aspectos emocionales. En los pacientes que Lieberman caracteriza como psicosomáticos, existe un fracaso en el desarrollo del proceso simbólico. También Joyce McDougall nos permite transitar por este terreno cuando trata de llevar a cabo una comparación con la manera en que los psicóticos tratan al lenguaje. Y ella habla de inflación delirante del uso de la palabra, que sirven a los efectos de llenado de vacío aterrador, mientras que en los procesos de pensamiento de las psicosomatizaciones hay un intento de vaciar a la palabra de su valor afectivo. El cuerpo es el delirante, se vuelve loco, es hiperactivo por un lado y a su vez inhibe funciones somáticas normales en el plano fisiológico. Pregunto, ¿será que en los cuadros psicosomáticos la herida real, el daño real en el cuerpo, intenta comunicar lo traumático? ¿Lo que no ha podido ser simbolizado por medio de un código somático? Si así fuese, podríamos afirmar que la descarga mortífera destructiva en el soma, la herida real en ese cuerpo delirante, cuya consecuencia es, por ejemplo, una úlcera sangrante, paradójicamente nos muestra la anemia erótica del yo, presa de un vivenciar traumático que impide la función elaborativa y simbolizante. Bien, hecha esta pequeña introducción al tema de hoy,
voy a proseguir a darle la palabra a nuestros panelistas. En principio, nos va a ilustrar esta noche el doctor José Fishbein, médico por la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor, especialista en psiquiatría, magíster en psicoanálisis, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro de FEPAL, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, especialista en niños y adolescentes, miembro de la comisión directiva de APA durante el periodo 2016-2020, miembro del Consejo Académico de la Universidad Nacional de La Matanza, expresidente y miembro honorario de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapias para Graduados, exmiembro del Consejo Directivo de APA, profesor titular de carreras de posgrados, etcétera. Digamos, tiene un currículum importante. Director del Departamento de Psicosomática en APA, coordinador del Grupo de Investigación El Cuerpo en la Sesión Psicoanalítica, consultor en revistas online, y ha publicado numerosos artículos, 65 aproximadamente, en revistas argentinas y del extranjero. Así que, sin más, doctor, tiene usted la palabra. José. Bueno, buenas noches. Quiero agradecer esta invitación. Para mí es muy importante poder estar esta noche con ustedes, amigos, colegas, para discutir un tema que es realmente interesante. Yo no voy a hablar de psicosomáticas, voy a hablar de cómo habla de su cuerpo el paciente en la sesión. En relación a psicosomáticas quiero decir unas pocas palabras. Creo que el único estado psicosomático es la salud. Es el único momento en que cuerpo y mente interactúan armoniosamente. En vez de psicosomáticas, yo propongo la idea de patología del narcisismo en el cual se expresa la reacción a la situación traumática a través del soma. Y si digo soma, estoy hablando de lo orgánico, porque cuando digo cuerpo, estoy hablando de una estructura representacional organizada en el psiquismo. Partiré de dos premisas básicas que son: la primera es que, sin negar el cuerpo como entidad real, dentro del ámbito de la sesión consideramos que el objeto cuerpo con el que trabajamos los psicoanalistas es una construcción representacional que se organiza en el intercambio intersubjetivo con el semejante y se constituye en el soporte de la subjetividad. Toda representación del cuerpo en el psiquismo queda inscripta con relación al otro y encierra la historia vincular de cada humano. Además, el cuerpo, como construcción histórica, sostiene la representación mental del sí mismo. La segunda premisa es que en el campo de la sesión psicoanalítica, este es siempre un hecho de discurso. Dado que hay distintas definiciones de discurso, yo quiero descentrar la situación exclusivamente de la palabra para incluir toda otra serie de fenómenos que se dan al hablar y que tienen que ver con lo emocional, con lo postural, la risa, el llanto y otras actividades que acompañan al habla.
Es decir, usa una definición operacional de texto en un contexto sin olvidar que el sujeto que lo emite y el intérprete que lo recibe con sus correspondientes atribuciones de sentido. Es decir, lo que las palabras dicen acerca de él, del cuerpo, encontramos diferentes categorías de discurso, siendo una función de cada psicoterapeuta reconocer dentro de qué categoría se alude al cuerpo en el contexto y momento de cada sesión y explicita cómo incide en la transferencia. La inclusión de dar un sentido a lo corporal fue una propuesta desde los orígenes del psicoanálisis. Ejemplo de estos pueden ser las atribuciones de sentido a los posicionamientos corporales en el libro de la histeria, en el que juega un papel importante el giro lingüístico o al acto sintomático, como es el juego con el bolsito en el historial de Dora. También entran dentro de esta categoría las interpretaciones de los actos sintomáticos en la psicopatología de la vida cotidiana. El sentido puede surgir desde el interior del propio discurso o ser aporte desde el afuera, dado por el intérprete. Existe siempre una alimentación recíproca de sentido entre cuerpo, interpretante e intérprete. En otra época, cuando hablaba de los discursos del cuerpo, hablaba del discurso histérico de la psiconeurosis, que es un discurso pleno de representaciones y de simbolismo, del cual hoy no voy a hablar. El discurso del cuerpo en la psicosis, el cuerpo fragmentado, tampoco de esto voy a hablar, pero me voy a centrar, sí, en el discurso sobre el cuerpo de las patologías del acto, dentro del cual encontramos la expresión somática a la que alude generalmente la gente cuando habla de trastorno psicosomático y que cumple con funciones evacuativas de la atención, eludiendo un imposible que es el trabajo psíquico. Con este discurso se intenta suspender en forma temporaria la resolución de los conflictos y el aumento de tensión que estos acarrean. El discurso del acto duplica el accional de la máquina corporal, máquina que tiene como función la evacuación de tensiones, a partir de la cual se crea la ilusión deformadora de la existencia de una realidad sin conflictos, aconflictiva. Son frecuentes las menciones a un cuerpo cercano al orgánico por falta o déficit de trabajo mental de transformación de los perceptos en representaciones, en la somatización, en las adicciones, en la traumatofilia, así como en ciertas perversiones y en las neurosis de carácter, nunca faltan los referentes a alusiones corporales. Cuando ubiqué el cuerpo dentro de la sesión, enmarcado en la transferencia, se me fue presentando otra forma de entender las alusiones sobre lo corporal dentro de ese contexto. Partí de una implementación implícita del esquema del aparato mental propuesto por Freud en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños. Recordemos que en este esquema encontramos un polo perceptual, un polo motor de descarga y una zona intermedia entre ambos, que es el reservorio de huellas mnémicas, de representaciones. También consideré el aporte freudiano de la Carta 52. En este escrito describe Freud la diferencia entre huella perceptual y huella mnémica. La primera es la marca que impacta, afecta e inunda. Se mantiene en un presente constante y se acerca al fenómeno alucinatorio.
La huella anémica, producto del trabajo psíquico de condensación y desplazamiento que implican procesos de desinvestidura y reinvestidura, es un producto complejo que se constituye en un objeto intrapsíquico que evoca una historia y actualiza un pasado. En el polo perceptual y en el polo motor del esquema del aparato psíquico del capítulo 7, se presentifica la imposición de una excitación o del proceso de descarga de la misma, a diferencia de la evocación de una escena que se da en el plano de lo representacional. Desde el modelo del capítulo 7, usado como instrumento conceptual de lectura del material de la sesión, podemos encontrar y categorizar dos discursos en los que se alude a lo corporal. Son los discursos del cuerpo evocado y los discursos del cuerpo percibido. El primero historiza las vivencias corporales, mientras que el segundo presentifica, hace presente la percepción y el registro de lo actuado. En el primero predominan los mecanismos de defensa, de desplazamiento y condensación, es decir, la defensa psíquica, pero como resultado está la producción de elementos simbólicos, mientras que en el segundo podemos inferir la escisión, la desmentida y la proyección, cuya consecuencia son los estados de creciente vacío representacional. El cuerpo evocado corresponde al cuerpo de las formaciones defensivas, expresión de la situación conflictiva para la mente, en la que se pueden distinguir diferentes tipos de defensas psíquicas actuantes. Es un discurso sobre el cuerpo construido por restos representacionales de lo percibido, de lo visto, del oído, dentro del entramado vincular edípico. Como vemos, tiene los mismos elementos constituyentes que la fantasía. En resumen, el cuerpo evocado es un constructo representacional en el cual el sujeto puede rememorar una representación de sí e incluirlo dentro de una historia recordada o repetida, que irá adquiriendo trascendencia simbólica. Pienso que la interpretación de las repeticiones en la transferencia se constituye en el primer paso para la construcción fantasmática. En este discurso del cuerpo podemos inferir una mayor o menor riqueza representacional. En él, el cuerpo aparece con sus imágenes o sus sustitutos simbólicos, con mayor o menor enmascaramiento, mayor o menor distancia simbólica entre lo simbolizado y lo real de la carne. Ya sea como recuerdo o como reconstrucción de momentos vividos y evocados en fantasía que sustentan una búsqueda de satisfacción con objetos sustitutivos que evocan la gratificación primaria, se puede inferir siempre un deseo y el despliegue asociativo permite adentrarse en lo inconsciente. En estos relatos sobre el cuerpo, el sujeto del inconsciente está presente y en él pulsa el desear. Pasemos ahora al cuerpo percibido. Se trata de un cuerpo en relación con el cual el discurso se centra en un entramado en el que predominan las referencias a la percepción de los aspectos excitatorios económicos. Este discurso, bastante típico de las regresiones narcisistas, es rico en referencias a percepciones, sensaciones y vivencias que tienen su eje en funciones corporales, diría en funciones somáticas mejor. Es un discurso que alude a la percepción de bienestar, malestar, dolor o ausencia del mismo, tensión en aumento o procesos de descarga. El conflicto psíquico puede ser percibido por el otro
en su calidad de auxiliar del sujeto, pero no puede ser aún categorizado como tal por quien está dominado por él. Solo cuando el sujeto pueda acceder a un nivel representacional no actual, los hechos podrá dar cuenta de la elaboración del conflicto. En esta segunda modalidad discursiva, quien enuncia toma el modelo de ser un acumulador de tensión y se centra en la búsqueda de la forma de liberarse del malestar a partir de un involucramiento corporal. Se vivencia la ausencia de descarga como riesgo de estallido. Se describe al cuerpo como una máquina cuya función es evacuar cantidades de excitación crecientes que alteran la homeostasis del relator de dichos fenómenos. Esta máquina tiene por función procesar y disminuir estados tensionales molestos. Las explicaciones de lo corporal se centran en cómo desembarazarse de fuerzas que alteran el funcionamiento de la persona. El discurso se basa en las técnicas que instrumenta el yo para permitir una sobrevida al estado de excitación. Allí donde la desorganización narcisista ha dejado vacío al sujeto, aparece un tipo de discurso en el que lo corporal adquiere protagonismo. En un primer momento predomina el cuerpo percibido, como ocurre en las expresiones verbales de la megalomanía y de ciertos delirios de autorreferencia. Un ejemplo paradigmático de eso lo encontramos en Schreber. Estas alusiones a lo corporal tienen la característica de ser una suplencia que intenta dar coherencia y continente a lo vivencial caótico de los momentos de retiro de carga de los objetos en los momentos de retracción libidinal. Por lo general, las suplencias son pensamientos muy estructurados y con un nivel elevado de certeza que usan una lógica causal unívoca basada en preconcepciones vulgares. Estas suplencias tienen una gran fijeza, que son una de las características de los fenómenos restitutivos y son resistidas a ser revisadas e interpretadas. Sin embargo, se genera un entramado con referencia a lo somático, con eje en lo perceptual, que podría constituirse en el inicio de un proceso de significación para volver a dar sentido y existencia al sujeto. La excitación que inunda el aparato mental tiene por base un bloqueo de la agresión y hostilidades propias, pero no son soportadas ni reconocidas como propias por el sujeto. A estas fuerzas que tienen bloqueadas sus descargas en el afuera, les queda el camino regrediente desde lo representacional al polo perceptual y o motor, facilitando estados de alucinosis por catexis de los sistemas perceptuales más arcaicos. Este es también el mecanismo de la génesis del discurso hipocondríaco. El sujeto, regido por el principio del placer, trata de reducir por distintos artificios la tensión que lo enajena. Vive la percepción como un cuerpo extraño que lo invade, le molesta y lo corre de su subjetividad. Todo cuerpo extraño provoca un proceso de adueñamiento del mismo por parte del psiquismo. En este trabajo trata de convertir las huellas perceptivas en representaciones del self con capacidad de ser incluidas en tramas historizables y evocadas como fantasías. Si se generan y perviven en forma espontánea, pueden llegar a convertirse en delirios. Por el contrario, con la ayuda terapéutica, la atribución o la búsqueda de sentido puede inscribirse en un devenir histórico, repeticiones mediantes, y pasar a ser representantes ideativos, lo que Freud llamaba Vorstellung representants de los conflictos. Para concluir, quisiera advertir que si pensamos en términos temporales,
Volviendo a considerar el discurso del cuerpo evocado, encontramos en él la mediatización del recuerdo de otros momentos que se pueden comparar con el presente. La representación implica procesamiento psíquico y acceso a la noción de temporalidad en la que el pasado se actualiza. En cambio, en el discurso del cuerpo percibido, el cuerpo se centra en lo que está ocurriendo, versa sobre un presente que nunca deja de ser tal, es constantemente actual. Y recordemos la doble acepción de la palabra actual. Ella se refiere no solo a lo proveniente de lo actuado, sino a lo que ocurre en el momento presente. Este campo, impregnado por el presente de la percepción, por lo presente de la vivencia, por lo presente de la descarga, se diferencia radicalmente del plano de lo evocado, de lo representacional, en el cual se entretejen los tres tiempos cronológicos, pasado, presente y futuro, para constituir el tiempo subjetivo que se plasma tanto en las fantasías como en el soñar. Es a partir de las representaciones que se constituye la historia y en ella el cuerpo aparece como sostén imaginario del sujeto. El cuerpo evocado relata siempre las trazas de los vínculos en la historia del sujeto. Es el que aparece en los síntomas de la neurosis, en los sueños o en las narraciones que muestran los esbozos de trabajo psíquico de la elaboración. Es por ello interesante advertir qué tiempos verbales están en el discurso del paciente. Para el discurso de la percepción es frecuente el uso del presente, mientras que en el discurso del cuerpo evocado está enunciado en tiempo pasado, parte del pasado que adviene presente en la sesión y abre expectativas hacia el futuro con el anhelo de cambios que eludan el sufrimiento. Yo quiero agradecerles haberme escuchado y quedo a disposición para seguir dialogando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, a usted, José. Muy clara su exposición. Lo que vamos a hacer ahora es darle la palabra a la licenciada Azucena Tramontano y luego abriremos un espacio de preguntas, respuestas, debates y demás. Así que bueno, procedo a invitar a la licenciada Azucena Tramontano, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Se ha desarrollado en el ámbito de la docencia durante más de 35 años en las universidades de Belgrano, la Universidad Favaloro, la Universidad de Buenos Aires. Ha sido profesora titular de carreras de posgrado en psicoanálisis en diferentes ámbitos académicos, además de tener una amplísima trayectoria en el ámbito hospitalario, por citar algunos: Hospital Tobar García, Ameguino, Ramos Mejía, Argerich. Es coautora de libros y autora de múltiples artículos y publicaciones presentados en diferentes congresos y jornadas tanto nacionales como internacionales. Forma parte de la comisión editora del Diccionario de Psicoanálisis Argentino, donde también se incluyen algunos términos de su autoría, y actualmente es integrante de la Comisión de Enseñanza del Instituto de Psicoanálisis Ángel Garma de la Asociación Psicoanalítica Argentina, entre otras cosas. Así que bueno, sin más, Azucena, te doy la palabra. Bueno, gracias Juan por la presentación, gracias José por tu clase, gracias Mónica, porque, bueno, gracias a tu gestión el Centro Blecher está llevando adelante esta temática, así que hoy pongamos el cuerpo entre todos. ¿Ok?
Cuando leí la formulación de esta convocatoria, pensé que lo primero del enunciado era una aseveración. ¿Por qué curan las palabras? No es una pregunta, es una aseveración. Parte del hecho de que las palabras curan, ¿sí? Y que además la palabra tiene algo que ver con las afecciones psicosomáticas. Entonces, con alegría tomo el guante porque soy psicoanalista, y de las palabras se trata, porque el psicoanálisis es un tema insoslayable. Por un lado, la palabra es instrumento de la cura, y por otro, ¿qué enlace se puede vislumbrar cuando el objeto de esa posible cura de la afección se adjetiviza como psicosomático? O sea, aquellos trastornos de la salud que engloban tanto a lo psíquico como a lo somático. Para poder decirles algo de lo que vine pensando después de la convocatoria que me hizo Mónica Amra, voy a tratar de ordenarme en 3 niveles. Uno, donde quiero decir qué es la palabra y qué es la palabra para el psicoanálisis. Otro, algunas cuestiones que hacen a las afecciones psicosomáticas, pues son muchísimas y hay muchos autores que han tratado el tema, entonces sería inabordable, y en ese caso, si alguien lo pudiera hacer mejor que yo, es el doctor José Fischwein, que hace años que trabaja el tema. Y por último, quisiera hacer como una pequeña síntesis y referencia a algunos significantes de actualidad donde se amalgaman y engloban algunas cuestiones que tienen que ver con lo psíquico y lo somático en este momento que estamos viviendo mundialmente. Así que bueno, primer cosa, las palabras. Freud denominó a la palabra, al psicoanálisis, mejor dicho, la cura por la palabra. A partir de una paciente, una famosa paciente, Ana O, que le demanda que le dejara hablar sobre lo que le pasaba. A Broya, ¿no es cierto? Ella llamó a esto limpieza de chimenea, pero quedó inscripto que esa limpieza de chimenea era talking cure, es decir, hablando se curaba. Ya desde muy temprano, hablamos de antes del 1900, en 1890, Freud dice que el tratamiento psíquico y el tratamiento por la palabra es un elemento esencial. Palabras dichas, no de cualquier manera, sino en asociación libre, palabras que se escuchan por quien las dice y por quien las escucha propiamente. Con el majestuoso avance de esa época, esas palabras adquirieron un estatuto insólito. Eran portadoras de otras, no dichas, que eran inconscientes. Así, en todas las formaciones institutivas que den cuenta de lo inconsciente aparecerán con sus lógicas a descifrar. Desde entonces, tanto síntomas como actos fallidos como sueños adquieren estructura de texto y por lo tanto estructura de palabra, que porta condensaciones y múltiples desplazamientos. La palabra es el camino para hallar la verdad del propio deseo. Es un texto que deja escapar en su juego metafórico y metonímico un saber sobre la verdad del sujeto. Por eso, algunas expresiones nos resultan tan insólitas. Por ejemplo, amo que me maltrates. Ahora bien, la palabra, que es el eje fundamental de nuestra vida de relación, es el puente más efectivo y afectivo entre nosotros y los otros. Puede ser percibida como una palabra bella, como una palabra fea, pero siempre implica una subjetividad que se comparte con otro. Es con palabras que se recibe al bebé en este mundo. La palabra acuna, cobija, y en los brazos de otro primordial que nos recibe es que se entiende
que el cuerpo es la primera palabra. Las palabras acompañan, nos reciben, nos denominan, y hay otro que en la manera de arropar y esperar establece redes de palabras, que son complejísimas y vitalmente representan el mundo social que nos esperará. Mediante el lenguaje obtendremos la facultad que nos permite hablar, pero es preciso que entendamos que el mismo lenguaje nos habla, desde una sabiduría que es espontánea, que es popular, que es ancestral. Es decir, nuestro espacio lingüístico es a la vez histórico y geográfico. Viene de memorias y regiones atravesadas con el correr de los siglos. En ese sentido, somos una mezcla de culturas y de idiomas. Nosotros nacemos desvalidos y con nuestra vulnerabilidad a cuestas recibimos en plena situación traumática de nacimiento, un baño de palabras, junto con el prototipo de la angustia. Percibimos señales del cuerpo que trazan amalgamas en las construcciones del psiquismo. Decía Octavio Paz que estamos hechos de palabras. Ellas no son solo elementos de comunicación. Si así fuese, tendríamos que dedicarnos a un estudio lingüístico. En realidad, moldean nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Por eso hay como una importancia muy, muy fuerte en las palabras, que son las emociones, y que tiene que ver con la modulación, con la tibieza, con el sonido, con la cadencia también. Pero por sobre todo, tienen que ver con que es importante que exista palabra. Las palabras, elementos representacionales, entonces, no son solo conceptos, son huellas némicas de las pulsiones. Hay una ligación indisoluble entre palabra y afecto, así como la hay entre palabra y pensamiento. En etimología, muchas palabras centrales en el mundo afectivo son huellas de emociones que se graban en lo físico. De ahí hay enorme cantidad de metáforas que traen los mitos y construcciones históricas. Por ejemplo, me palpita el corazón cuando te pienso, se me da vuelta la cabeza cuando te veo, me partiste el corazón, me hice mala sangre, me dio por el hígado, te necesito como el aire que respiro. Todos sabemos cuando decimos esto a qué aludimos, más o menos. Si bien es cierto que cada uno tiene una representación distinta del objeto al cual dirige estos decires. Sus fuentes de estos decires salen de la naturaleza misma, de los sentimientos, de la belleza, del amor, y todas esas fuentes se están reiniciando permanentemente a nuestro alrededor, porque se van resignificando. A los niños, por ejemplo, les cantamos y les contamos cuentos. Al niño que le cantamos y le contamos cuentos, lo alojamos con nuestra voz y con nuestra palabra. ¿Qué sucede? Si el niño se angustia y esa voz y esa palabra no está, el niño no puede dormir, es decir, que hay un efecto de la palabra que es curativo y que pone freno a esas angustias o desbordes pulsionales que de otra manera no se podrían frenar. Todo lo que hace a los cuentos infantiles, justamente, que incluye situaciones de terror y de crueldad, hacen que el niño empiece a temer y empiece a vislumbrar cuál es el mundo que lo espera. Así como las canciones generan entramados, que son entramados vivenciales y que tienen en la infancia un aspecto casi mágico, porque traen algo de los umbrales de la memoria. Hay canciones que pasan de generación en generación y que van adquiriendo el mismo sentido: calmar, acompañar, en una palabra dar palabra y alivio a la angustia. Comprometen entonces al cuerpo y al psiquismo.
Por eso las grandes canciones son imanes de identidad de los pueblos, como por ejemplo puede ser la canción Gracias a la Vida, o las nanas que se cantan para que el niño descanse. El arrorró mi niño, arrorró mi amor, que mamá no ha cantado alguna vez, al menos en esta cultura, estas canciones. Ahora bien, todas esas cuestiones que tienen que ver con el abrazo, la caricia y la transmisión de palabra, no es sin fisuras, sino estaríamos planteando un mundo ideal donde el niño nace, es alojado, es arropado y entregando un mundo de significaciones con esta cobertura. Más allá de eso, lo que observamos, incluso en las regresiones que producen algunas enfermedades, es que estas cuestiones vinculantes al otro tienen fallas y tienen fisuras. Son marcas inconscientes que, bueno, el tiempo luego las traducirá de alguna manera. La palabra tiene entonces como destino la ausencia, porque cuando aparezcan esas traducciones, el objeto ya no va a estar. Para el psicoanálisis, esas palabras no son solo los enunciados conceptuales de la palabra como signo, ¿sí? Dicen mucho más desde sus sombras, desde lo incognoscible, desde los síntomas. Los sueños y los fallidos que las portan desde lo inconsciente, por ejemplo. Si sus representaciones son inconscientes, solo veremos entonces efectos de ellas en la interfase psique-cuerpo y cuerpo-psique. Es entonces en este sentido que quisiera pasar a la segunda parte de los que les quiero plantear, que sería la cuestión de las afecciones psicosomáticas. En principio, me parece que la convocatoria incluye la palabra afección porque entiende a la afección como una enfermedad. Después ustedes me dirán si así es. O en tal caso, como un cuerpo sintomático o como un fenómeno sintomático o como un acontecimiento sintomático, lo que aparece de relieve es justamente lo psicosomático, es decir, un fenómeno que aparece en el cuerpo y que está enlazado con algo de lo psíquico que no puede resolverse, con un conflicto de lo psíquico que no puede resolverse de otra manera que no sea encarnado en el cuerpo, de tal manera que el cuerpo aparece con un fenómeno que daría cuenta en el órgano de un trastorno en la relación mente-cuerpo. Así entiendo que la propuesta incluye esto. En una lectura que hice de un trabajo que escribió una gran amiga, Perla Frenkel, leí algo que me hizo recordar una frase de Freud de las conferencias y que quiero comentarles. Dice Freud, mediante palabras puede un hombre hacer dichoso a otro o empujarlo a la desesperación. Mediante palabras, el maestro transmite su saber a los discípulos. Palabras despiertan sentimientos. Son el medio universal con que los hombres se influyen unos a otros. La sintomatología, que eslabona las diferentes señales de la enfermedad, se asemeja a una sintaxis que trabaja la relación entre las palabras justamente, es decir, relaciones con los otros, que inauguran cuestiones en lo psíquico y que se encarnan también en lo físico. El psicoanálisis freudiano sentó las bases para una teoría que contempla el suceder de los fenómenos psíquicos justamente en su complejidad con lo psicosomático. De hecho, muchos de nuestros pioneros en APA hicieron muchos avances acerca de, bueno, ellos viniendo del campo de la medicina, hicieron avances acerca de la comprensión de ciertos fenómenos sintomáticos
que los entendían como engarzados con lo psíquico, y de ahí es que hemos tenido a nivel de la pediatría, con Hernando Raskowski, con Ángel Garma, cuestiones que han orientado mucho el pensamiento acerca de cómo unir las representaciones de los padres y las vivencias de los padres en torno a una educación que hacía mella en el cuerpo. De esto se ocupó mucho Raskowski con las epilepsias, Ángel Garma con el dolor de cabeza, en fin, así se ha seguido a lo largo de la historia del psicoanálisis hasta que en cerca del 80, 80 y pico, 83, 85, se gestó en la Asociación Psicoanalítica el Departamento de Psicosomática, donde grandes pensadores que incluían este interjuego entre lo somático y lo psíquico, sobredesarrollaron o desarrollaron aún más aquello que Freud y ni siquiera Lacan habían explorado como fenómeno psicosomático, es decir, el cuerpo estuvo siempre presente en las ideas de Freud y por supuesto también para Lacan, pero era desde una perspectiva de inclusión también como objeto de erogeneización. Lo psicosomático en sí mismo, como enfermedad psicosomática, adquiere otro estatuto en los seguidores. Bueno, dentro de ellos, dentro de lo que es la comprensión de lo psicosomático, obviamente que se encuentra el doctor Fishbein. Una cosita que me parece importante. Y teniendo en cuenta esto de la inclusión del cuerpo y lo somático en el pensamiento freudiano. Basta con tener en cuenta la definición de pulsión de Freud para entender que de lo que se trata es justamente de ese acuerdo entre lo somático y la representación en lo psíquico que adquiere lo somático. Les leo la definición de pulsión que me parece interesante al respecto. Dice, la pulsión nos aparece como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, como un representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma, como una medida de exigencia de trabajo que es impuesta a lo anímico a consecuencia de su trabazón con lo corporal. A buen entendedor, pocas palabras, doctor Freud. Bueno, hay muchos autores sobre psicosomática, pero me parece que casi todos, vos dirás, José, si es así, centran la atención en el terreno de los afectos, ¿no? Digo, de mis lecturas, creo que la línea, al menos la línea que más se ha desarrollado en Argentina, incluso tiene que ver con la cuestión de los afectos. ¿Por qué? Porque el cuerpo, teniendo en cuenta lo que Freud dice acerca de la base somática del cuerpo, el cuerpo tiene la capacidad de erogenización y por lo tanto, en el sentido de la pulsión sexual y después de un largo desarrollo que parte justamente de ese abrazo y de ese acunar infantil, es que hay un momento en el cual la expresión simbólica no puede adquirir estatuto y hay algo de la pulsión sexual que se dirige a erogenizar el cuerpo, como si hubiese un montante, un desborde, un extra, que al no poder adquirir representatividad simbólica, se encarna en el cuerpo. Uh-huh. A mí esta idea me convence bastante porque clínicamente se ve en las expresiones o en las no expresiones de asociación, en el libre fluir de las asociaciones, que los pacientes con alteraciones psicosomáticas presentan. Es decir, hay algo de lo no representado que no puede ser, no puede entrar en la cadena asociativa, ¿no? Como para que por asociación se llegue a un terreno más simbólico. Se podría decir muchísimo de
de este mecanismo, y bueno, metapsicológicamente creo que José lo explicó brillantemente, pero hablando de afectos, hablamos de angustia, y si hablamos de angustia, hablamos de algo que se siente, y eso que se siente en el cuerpo. Entonces, me parece que el terreno de la emoción y de los afectos involucra esto de las afecciones psicosomáticas. Incluso la angustia tiene una de las representaciones más corporizadas en el sentimiento de angustia, que tiene que ver con lo respiratorio, ¿no? Es decir, la falta de aire que se produce cuando hay un fenómeno. A ver, a mí me parece que el ser humano, y como dice Freud, se despliega en un triple registro. Por un lado, el ser humano está protagonizado, como protagonizado, en tanto es inscripto en y por el deseo de otro. También como protagonista, en tanto desea, y como protagonizante, en tanto aspira a ser alguien para otro. En este recorrido aparecen diferentes enfermedades, diferentes síntomas, y se destacaría para la convocatoria de hoy la enfermedad psicosomática, que tiene además una cuestión de importancia, según mi parecer clínico, que hay una subidentidad de la enfermedad psicosomática o de la afección psicosomática, que es que el yo soy tal cosa, el yo soy cardíaco, el yo soy alérgico, el yo soy, da una identidad que es muy difícil para los psicoanalistas de trabajar, porque esa identidad muchas veces tapona algo que es menos tolerable que decir soy psicosomático, o mejor dicho, soy cardíaco, soy un paciente que sufre del corazón. O sea, hay una identidad del cuerpo que justamente viene en reemplazo de otras significaciones. Entonces, y porque quisiera que dialoguemos, una síntesis, y quiero pasar a el terreno de algunos significantes actuales, que me parece que ahí confluye esto que estamos diciendo. En virtud de la aseveración coincido, las palabras curan. Las palabras tienen un estatuto para el psicoanálisis que no tiene, o para la terapia mediante el habla, que no tienen otros métodos de curación. También podemos decir que los médicos curan, y también podemos decir que los chamanes curan, y también podemos decir que los ensalmos curan. Pero la palabra del psicoanálisis cura, o la cura mediante la palabra del psicoanálisis, cura desde otra perspectiva, porque genera un conocimiento que la palabra misma obtura. Y ese conocimiento que da cuenta de cómo ese sujeto ha construido en su devenir, en su transcurrir histórico, su padecimiento, es el que nos da la ilusión a los psicoanalistas, y por qué no al paciente, de que se puede instalar una nueva subjetividad. En ese sentido, si la palabra en la psicosomática está obturada por estructura o por formación, quizás nosotros podríamos pensar en que con nuestro trabajo podemos armar una estructura nueva que acompañe otras cuestiones del paciente, que no es solamente su subidentidad, es decir, el soy cardíaco. A ver, quisiera decir más cosas, pero voy a abreviar. Bueno, dale. Porque quiero pasar al terreno de las palabras que han ocupado nuestro último año y medio o más.
hay dos palabras que me parece importantes rescatar. Una es la palabra virus y otra es la palabra tapaboca. Tapaboca, mascarilla, barbijo, elemento que se coloca para tapar la boca. ¿Qué sucede? Ya de por sí, dentro de este contexto de lo que estamos hablando, habría como un elemento más externo que viene a tapar nuestra boca, a tapar el elemento mediante el cual las palabras adquieren la posibilidad de ser expresadas. Pero esto asociado a una cuestión que no me parece menor, que es que el virus como tal, tiene etimológicamente el significado de veneno. Veneno que enferma y que mata. Es por eso que las antiguas mascarillas desde tiempos inmemorables, desde la peste negra, desde la gripe española y demás, eran parte de un cuidado, de una protección, pero además evitaban la cuestión del olor fétido de los muertos. Es más, no sé si ustedes vieron las mascarillas que tienen el pico, en ese pico se ponían las hierbas o los elementos que daban mejor olor para evitar el contacto con los elementos fétidos, que eran los muertos. También el velo que se empezó a usar en los funerales y en las situaciones de muerte, que marcaban una distancia entre lo que es el yo me quedo vivo, el otro se queda muerto, ¿no? Es decir, que en el virus, que todos sabemos que ha generado incertidumbre, malestar, padecimiento y todo lo que todos vivimos, está esta cuestión de conjunción entre lo que es cuidarse para la vida y contener la falta de palabra por la mascarilla que nos obtura y la posibilidad de la muerte. Digo, no son elementos menores, porque además la mascarilla disfraza, deja por detrás, bueno, viene de máscara, deja por detrás al sujeto. De hecho, los famosos usan máscaras para bajar o bufandas para bajar de los aviones para no ser reconocidos. Entonces, hay algo del desconocimiento en esto de las máscaras que al menos en nuestra escucha tiene que estar incluido. De la misma manera que tiene que estar incluido el dejar de lado la palabra auscultar de la medicina para las psicosomáticas, porque auscultar es prestar oídos. Digo, dejar de lado para no usar remedios, para no usar algo que no sea la palabra, que ausculta desde otro lugar el corazón sufriente, el cáncer y la psoriasis. 3 patologías que en el 2020 han subido en su tasa de mortalidad o de expresión entre un 20 y un 35%. En el 2020 hubo 20% más de casos de muertes por trastornos cardiovasculares, un 41% más de enfermedades de la piel por falta de contacto con el médico, por falta de posibilidad de estar en contacto con el otro. Bueno, bien. Una cosita más, unas palabras de Freud nada más. Al decir de Freud, para cerrar, ya que estamos lo mencionamos a él, que es nuestro guía. La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Azucena, fantástica tu exposición. Ahora, según la dinámica de nuestro encuentro de hoy, nos gustaría a que José pueda comentarte o intervenir acerca de lo que tú has planteado y que tú puedas, de algún modo, también intervenir en lo que él expuso y que armen una suerte de debate enriquecedor entre ambos para luego dar lugar a algunas de las preguntas que están aquí en Facebook.
No sé, José, si querés comentar algo, Sí, querés agregar algo a sí. lo... Dale. Una de las cosas que quisiera resaltar dentro de lo que planteó Azucena es el concepto de intersubjetividad en el discurso. Desde la madre que habla hasta el psicoanalista dentro de la sesión, siempre se crea una narrativa, un intercambio de palabras, desde el cual se le da sentido a los actos, a los hechos, y me parece que todo eso son actos de palabra, pero que se generan entre dos. Y ahí yo quisiera retomar el tema que la somatización, es decir, la expresión del soma, no tiene un sentido primario, sino que va adquiriendo sentido dentro del intercambio intersubjetivo, que puede ser hecho por el propio sujeto o por lo general está hecho en su relato al otro, al psicoanalista, por ejemplo, y desde el cual el hecho se transforma en un acontecimiento dentro de su vida que marca un antes y un después de su aparición. El otro tema que creo que vos trajiste y que es muy importante es el tema de los afectos, y la que nos introdujo en un concepto muy importante que surgió en Boston, pero que ella lo trabaja en forma defensiva, es la idea de alexitimia, es decir, la imposibilidad de describir con palabras los afectos y los sentimientos. La puesta en palabras da lugar a los pensamientos, y en los pensamientos se arman las representaciones, y las representaciones por lo general, ya lo dice Freud en el libro de la histeria, es aquello que permite la ligadura con la excitación. El hablar tiene una función transformadora al ligar las cargas y al aportar a la conciencia el sentido de una representación, un hecho, que si es penosa, puede a través del trabajo elaborativo del psicoanálisis dejar de ser traumática. Yo creo que poner en palabras genera lo que se llama la mentalización, que es uno de los déficits del paciente somático. Y en la mentalización que tenemos, un incremento de la atención sobre lo que está ocurriendo. Aparece recordar, la posibilidad de interpretar, la posibilidad de dar sentido, la posibilidad de empatizar con el otro, reflexionar sobre las emociones e inferir los motivos de las mismas. Es decir, que la posibilidad de trabajo psíquico corta con el pasaje al acto. Y en ese sentido, el hablar, el pensar, es una manera, digamos, de organizar la historia de cualquier ser humano. Una somatización es una expresión
de un funcionamiento orgánico. El otorgamiento de sentido que da el discurso, el intercambio con el otro, lo convierte en un acontecimiento somático que forma parte de nuestro trabajo porque es un organizador de una secuencia histórica donde aparecen identificaciones, repeticiones, y en ese sentido creo que el hablar cura justamente porque es un corte del pasaje al acto. Sí. Sí, discúlpenme, pero bueno, el tiempo lamentablemente es escaso y creo que en la exposición Azucena ha dialogado con José y José en este momento dialogó con Azucena, pero hay gente del público que quiere participar. Entonces, Juan, ¿estás listo para leer algunas preguntas del público o querés que lo haga yo, como vos quieras? Desmuteate. Sí, gracias, Moni. Dos o tres preguntas en principio. Amalia Barrero pregunta si piensan que estos pacientes nos demandan un abordaje diferente en cuanto a la técnica. Hago las preguntas y después ustedes van contestando todas las preguntas que yo les voy haciendo. Una es esta. Si piensan que estos pacientes demandan un abordaje diferente en relación a la técnica. Otra pregunta de Perla Frenkel es, ¿será el fenómeno psicosomático expresión de la no palabra de la pulsión de muerte, de su mudez? Y además Cecilia Moya pregunta, bueno, dice, muy interesante esta idea entre auscultar y escucha, el analista toca con las palabras, y bueno, también Graciela Fondovila, muy interesante y creativa la exposición. Pero en principio tenemos dos preguntas claras, que sería una en relación a que si los pacientes demandan un abordaje diferente en cuanto a la técnica, y la otra, si el fenómeno psicosomático es expresión de la no palabra, de la pulsión de muerte de su mudez, digamos, ¿no? A cualquiera de los dos, quien quiera comenzar. A ver, hablar de la técnica es medio complejo, porque la técnica es de acuerdo al paciente singular con el cual nos encontramos. Nosotros tenemos dos o tres cositas para escuchar, mejor dicho, dos o tres propuestas. Hábleme libremente y yo lo voy a escuchar en atención flotante. Ahora, ¿qué sucede? En los pacientes que presentan este tipo de afecciones suele pasar que la asociación esté interrumpida. Entonces, trabajar sobre el terreno de la ligadura de palabras es muy difícil y es muy difícil interpretar cuando no hay esa posibilidad de asociación de las palabras. En ese punto, a mí me parece que hay que correrlo un poquito al fenómeno psicosomático. Es decir, el paciente sufre, el paciente padece, pero cada padecimiento tiene un sentido. Y ese sentido es para la vida toda del sujeto. Entonces, no hacerle como el mismo vaivén. Sos cardíaco, entonces salimos del corazón. Tenés un trastorno renal, entonces salimos del trastorno renal. Me parece que nosotros tenemos que ampliar y no es que no nos vamos a ocupar de ese padecimiento, sino que vamos a buscar otras alternativas donde se pueda producir el enlace necesario para poder interpretar. Y a veces se puede y a veces no, porque como esas subidentidades generan mucha resistencia al análisis, es muy difícil que el paciente pueda muchas veces correrse de esa situación y sobre todo porque se repite en la neurosis de transferencia, a veces nos encontramos con el beneficio secundario de la enfermedad y con las reacciones terapéuticas negativas y ahí estaríamos en el terreno de la pulsión de muerte.
y del masoquismo también, ¿no? O sea, sí podemos decir que hay una técnica diferente, pero no en el paciente psicosomático, en todos, ¿no? Ok. José, ¿tiene algo que aportar al respecto en relación a la técnica? Y, quisiera decirle algo a Amalia. Creo que hay que evaluar qué posibilidad de trabajo psíquico puede hacer cada paciente. Sí, estoy de acuerdo. Porque un riesgo de la hiperinterpretación en el campo de los pacientes somáticos puede llevar a un incremento de actuaciones. Claro. Es decir, uno es psicoanalista con todos los pacientes y tiene que evaluar cuánto puede decir, cuándo tiene que decir y qué es lo que va a tolerar el paciente. Yo creo que no es que hay un cambio específico. Con cada paciente somos otro psicoanalista porque estamos trabajando con un aparato psíquico diferente. Ahora, lo que sí creo es que hay que tener cuidado con estas personas que tienen dificultades para la elaboración mental, de no sobrecargar el campo con sentidos del analista, Claro. porque eso puede producir no solo la actuación, sino un incremento de la expresión somática. Sí, estoy muy de acuerdo. Con respecto a lo que pregunta Perla Frenkel acerca de lo mudo de la pulsión de muerte, me resultaría muy difícil poder contestarte por lo siguiente. La pulsión de muerte no es un referente visible dentro de la sesión. Es una entidad teórica, epistémica. Yo podría hablar de que la patología somática implica una dificultad para expresar las emociones agresivas, la destructividad del paciente, que la inhibición de volcar hacia afuera, ese tipo de vivencia agresiva, hace que vuelva sobre sí mismo y ataque ese exterior para la mente que es el propio soma. Recordemos lo que dice Freud en los dos principios del acaecer psíquico. Lo bueno adentro, lo malo afuera. Y el dolor somático es vivido como una exterioridad de la mente. No recuerdo lo que preguntó Cecilia Moya. No. Eso. ¿Puedo hacer una pregunta, Juan? Yo también quisiera después hacer otra, así que dale, comienza vos. ¿Seguro? Sí. No, a ver, me parece que podíamos darle, en función de sus exposiciones, cierta vuelta a la pregunta que hizo Amalia Barreiro. Barreiro. Sí, porque si yo entendí bien, porque por ahí no lo capté. A ver, José, vos traías en un primer momento de que para vos las patologías psicosomáticas podían definirse como patologías narcisistas, como patologías del acto, ¿no? Con lo cual, cabe la pregunta, ¿no es cierto?, de Amalia, ¿no? Desde ese punto de vista. Debiera, más allá de que nosotros, como dice Azucena, cada caso es un caso singular, la patología del acto requiere, ¿sí?,
un abordaje diferente. Y yo estoy totalmente de acuerdo con vos en eso, y también estoy de acuerdo en que, bueno, yo creo que sí, el analista tiene que prestar su aparato psíquico, prestar su capacidad de mentalización. Y esto asociado con lo que Azucena dijo también, porque Azucena tomó la base de la patología, de la afección psicosomática de las neurosis de angustia, ¿no es cierto? Cuando Freud dice la ausencia de procesamiento psíquico, esto lo tomó Azucena, que impide que la pulsión advenga y muchas veces se descarga en angustia, ¿no es cierto? Entonces, es interesante pensar desde ese lugar, ¿no? Porque si hay una pulsión que no se procesa psíquicamente, no adviene a la categoría de pulsión, no hay representante psíquico, no hay conflicto, y podemos estar frente a una patología del acto. Podemos entrar, ¿no? O sea, se pueden articular ambas exposiciones de ustedes en donde hay una expulsión por el acto o hay una intrusión por el soma, pero hay algo ahí de la patología del acto en ambas exposiciones. Entonces, me da la impresión que esta pregunta de Amalia me parece interesante en relación a sus exposiciones, sin singularizar el caso por caso, sino decir, bueno, no es lo mismo una patología del acto que una neurosis, por ejemplo. Nada que ver, ¿no es cierto? Así que, Lo que pasa Juan, es que, vos. Lo que pasa, Sí. a ver, Juan, ¿querés hacer vos la pregunta? Sí, después contestan ambas, digamos. Mi Dale. pregunta está Sí. No, centrada esto en es este para punto. dialogar, no es para responder, es que dialoguemos No, un claro, bueno, poco es con el público presente y con entre nosotros, porque es interesante las preguntas que van surgiendo. Sí. claro, pensando es un interrogante que tengo, ¿no? En el capítulo 2 de Más allá del principio del placer, cuando Freud plantea que el cuadro de las neurosis traumáticas sobreviene a conmociones mecánicas o accidentes que aparejaron riesgo de muerte, pero que en simultáneo un daño físico o herida contrarresta, en la mayoría de los casos, la producción de dicha neurosis. Lo que me lleva al interrogante, ¿será que los cuadros psicosomáticos, o sea, la herida real, el daño real en el cuerpo, intenta comunicar lo traumático, lo que no ha podido ser simbolizado por medio de un código somático, como diría Lieberman, o desde lo presimbólico, como diría McDougall? Eso es lo que le quiero preguntar. Claro. ¿Mm? Bueno, justamente cuando yo hablo de Tienen que ver. patología del narcisismo, Totalmente. que se expresa a través de lo somático, es que lo somático viene a obturar un vacío por algo que no puede ser mentalizado. Uh-huh. Y traumático es todo aquello que desorganiza la organización mental. Uh-huh. Bien. A ver. Es más tolerable para ciertas estructuras psíquicas el dolor de muelas que el sufrimiento. Totalmente. La lengua siempre va a parar al diente roto, ¿no? Digamos, en cuanto. A ver, en función de esto que decís, Mónica, y de acuerdo a la pregunta de Amalia, podríamos hacer una teoría de la técnica que nunca va a quedar desgajada de lo que es la metapsicología para trabajar, ¿no es cierto? Y dentro de la metapsicología, no nos olvidemos una cuestión que tiene que ver también con toda la teoría de Freud acerca de lo tópico y lo dinámico, que tiene que ver con el narcisismo. Y desde la posición narcisista, lo que Freud plantea es que si no amamos, nos enfermamos. Es decir, si no hay disposición libidinal para cargar el objeto, nos enfermamos. Y en ese sentido, y en relación a lo que es el tratamiento psicoanalítico,
nosotros somos pasibles de transferencia si hay una neurosis de transferencia propiamente dicha, lo cual no quiere decir que las neurosis narcisistas no tengan también un estilo de transferencia. Y sobre eso operaremos en base a si esa neurosis de transferencia de los cuadros más neuróticos nos facilitan la posibilidad de la intervención por la palabra, o en el caso de las otras neurosis, no llenando el vacío representacional, hablando de más de la enfermedad psicosomática, es decir, dejando que advenga aquello posible. Y aquello posible para el paciente que tiene la cuestión de órgano es lo que pudo hacer con eso. Es eso del órgano que habla por él. Entonces, ahí nos encontramos en una cuestión complicada. Porque si eso del órgano que habla por él está tan encriptado, ¿sí? Y la palabra no puede dar cuenta de eso, ¿qué podemos hacer con nuestra palabra? Y me parece que ahí cabe la palabra que dice Freud: el psicoanálisis es un arte también. Veremos qué hacemos con nuestro arte. En relación a lo que decía Juan de la herida, ¿qué? ¿Qué, Moni? No, continuamos. No, lo que decía, estamos sobre... lo que decía Juan de la herida, estoy de acuerdo. A veces hay una compensación de hechos traumáticos porque la herida calma. Es mejor ver la herida, la sangre y los puntos, que la herida del trauma, ¿no? En relación a lo tolerable o no. Tal cual. En relación a la herida, Freud lo que dice claramente es que la lesión de órgano atrae la libido, claro, exacto, y se carga ese lugar. Claro, tal cual. Tal cual. Y evita el sufrimiento psíquico. Y el dolor físico, el dolor somático, se convierte en el protagonista de la situación sufriente. Eso es muy interesante y es donde van trayendo ustedes el tema, ¿no? de narcisismo. Pero es muy interesante para mí que podamos diferenciar entre lo psicosomático de la afección psicosomática, que creo que pudimos, ¿no? hacerlo al final de nuestra clase, ¿no? Porque una cosa es, obvio, lo psicosomático, la pulsión es psicosomático, pero hay una afección psicosomática que tiene sus características y tiene su modalidad de abordaje. De manera que, bueno, Juan, te dejo a vos para que... Hoy estamos un poco cambiando los roles. Está bien, Juan, está bien, pero es te parte doy el final, pero te pido que, bueno, vas a dar el final, pero tengo que dar una noticia y vos entonces cerrás. Quería decirles que primero agradecerles a los dos, agradecerles la disposición, agradecerles la excelente clase que dieron ambos. Realmente nos han iluminado respecto al tema y nos han permitido profundizar acerca de este tópico que venimos nosotros trabajando desde el principio de año. Solamente me resta decir, y le dejo después la palabra a Juan para que cierre la función, me sale, que nos volvemos a encontrar el 21 de octubre con una nueva clase que es la palabra en el psicoanálisis de familia y pareja. Vamos a escuchar al doctor Adrián Grinspoon y al doctor Eduardo Drukarov. Así que bueno, los esperamos y le dejo la palabra a Juan. Bueno, un poco continuando con lo que vos planteabas, nada, en principio agradecerles tanto a Azucena Tramontano como a José Fishbein por su claridad expositiva y su transmisión conceptual, que fue muy enriquecedora, supongo que para todos los que asistimos acá.
Y nada, espero que en algún otro momento podamos volver a encontrarnos para continuar enriqueciéndonos y debatiendo sobre estos temas que me parece que forman parte de, no solo de la clínica actual, sino del debate de la propia vida que tiene la teoría psicoanalítica. Así que nada, más que agradecerles, me voy lleno y contento de esta actividad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. A ustedes, quería agradecerle a José y quería decir que el Centro Blecher tiene un efecto de transmisión y que eso es muy importante para quienes forman parte de la clase. Así que muchas gracias por la invitación y me alegra haberla compartido con José, un gusto. Yo también quiero agradecer mucho y la verdad me encantó trabajar con Azucena y esa espontaneidad que ella tiene para hablar que te hace recorrer todo el psicoanálisis. Gracias a Mónica por la invitación y a vos, Juan, por la conducción. Muchas gracias por esta noche. Gracias. Bueno. Gracias a ustedes. Fue muy grato.